Justín o los infortunios de la virtud, del Marqués de Sade. Tercera parte. Pero las pasiones pueden llegar a tal grado entre los hombres que nada puede hacerles recapacitar. Aquellos a quienes debía satisfacer ya no estaban en condiciones de entender nada. Se presentaron ante mí los cuatro a la vez en el estado menos propicio para que pudiese alentar alguna esperanza, e intercalando juramentos, declararon que estaba condenada y que debía convertirme en su presa. «Yo seré el primero», dijo uno de ellos, aprisionándome entre sus brazos. «¿Con qué derecho?», dijo otro mientras empujaba a su compañero y me arrancaba brutalmente de sus manos. «La tendréis después que yo, está claro», dijo un tercero. Tras discutir acaloradamente, los cuatro hombretones se tiran de los pelos, se echan al suelo, se traban y caen de cabeza, y yo, feliz de verlos en aquel trance que me daba la oportunidad de escapar mientras la Dubois se empeñaba en separarlos, huí precipitadamente. Llegué al bosque y en un instante perdí de vista la casa. «Oh, Padre nuestro», dije poniéndome de rodillas en cuanto me sentía a salvo. «Altísimo, mi verdadero protector y mi guía, dígnate a tener piedad de mi miseria. Tú conoces mi debilidad y mi inocencia. Sabes de qué manera pongo en ti todas mis esperanzas. Dígnate apartarme de los peligros que me persiguen, o envíame una muerte menos ignominiosa que aquella de la cual acabo de escapar. Dígnate al menos llevarme cuanto antes junto a ti». La oración es el mayor consuelo del desventurado, que se siente más fuerte después que ha rezado. Me levanté llena de valor, y como comenzaba a oscurecer, me escondí en un bosquecillo para pasar la noche a salvo de peligros. La seguridad que me brindaba aquel refugio, el estado de abatimiento en el que me hallaba, la tímida alegría que acababa de experimentar, todo ello contribuyó a que me durmiese plácidamente, abriendo los ojos cuando ya el sol estaba bien alto. Pero la hora del despertar es la más terrible para los desafortunados. Durante el sueño, la mente descansa y olvida momentáneamente sus males, pero al abrir los ojos les golpea con mayor fuerza su desdicha y el dolor se convierte en una carga difícil de sobrellevar. Pues bien, me digo, en este mundo hay personas a las que la naturaleza coloca en la misma situación que a los animales, escondidos en sus madrigueras, huyendo como ellos. ¿Qué diferencia hay ahora entre ellos y yo? ¿Vale la pena nacer para vivir una vida tan penosa? Y tras hacer esas tristes reflexiones, empiezo a llorar desconsoladamente. Aún gemía cuando escuché algunos ruidos cerca de mí. Por un momento creí que se trataba de algún animal, pero poco a poco comencé a distinguir la voz de dos hombres. Presté atención. «Ven, amigo, ven», dijo uno de ellos. «Aquí estaremos de maravilla. Lejos de la cruel y odiosa presencia de mi madre, podré al menos disfrutar contigo de tan gratos placeres». Se acercan y se sitúan justo enfrente de mí, de modo tal que ninguna de sus palabras, ninguno de sus movimientos escapan a mi vista. Y veo... «Santo cielo, señora», exclamó Sofía interrumpiendo su relato. ¿Es posible que el destino siempre me coloque en situaciones tan críticas que al pudor le sea también imposible entenderlas y explicarlas? Ese horrible delito que ultraja por igual a la naturaleza y a las leyes, esa espantosa prevaricación sobre la que tantas veces ha caído la mano de Dios, esa infamia, en una palabra, era tan nueva para mí que apenas había llegado a concebirla, la vi consumarse ante mis ojos con unos actos tan obscenos y unos gestos tan horrorosos que sólo la depravación más sofisticada podría haberlos inspirado. Uno de los jóvenes, el que se ofrecía al otro, tendría unos 24 años,
y su seriedad e impecable vestimenta hacían pensar que debía tratarse de una persona de buena condición. Su compañero, al parecer, un joven criado suyo, tenía un rostro hermoso y aparentaba unos 17 o 18 años. La escena fue tan larga como escandalosa, y a pesar de que todo ese tiempo me resultó muy cruel, no me atreví a hacer ningún movimiento por miedo a que advirtieran mi presencia. Los criminales actores que representaban aquella escena, ya saciados sin duda, se levantaron e iban ya encaminándose hacia el sendero que debía llevarlos de regreso a su casa cuando el amo se aproximó a los matorrales que me ocultaban para satisfacer una necesidad. Me delató el gorro que llevaba, que sobresalía por entre las zarzas, y al percatarse de mi presencia, «Yasmín», le dijo a su joven Adonis, «hemos sido descubiertos, hijo mío. Una joven, una profana conoce nuestros secretos. Acércate, saquemos a esta bribona de aquí para que nos cuente qué era lo que estaba haciendo». No les di tiempo a que me prestasen su ayuda para salir de mi escondite. Abandoné rápidamente el mismo y me arrojé a sus pies. «Oh, señores», exclamé, extendiendo los brazos hacia ellos, «dignaos a tener piedad de una desdichada, cuya lamentable suerte ni siquiera podéis llegar a imaginar. Pocas son las desdichas que puedan compararse con las mías. La situación en la que me habéis encontrado no debe despertar ninguna sospecha en vosotros. Se debe más bien a mi miseria que a mis tropiezos. No suméis otro mal a los muchos que ya me agobian, y os ruego, en cambio, que me facilitéis los medios para escapar a los rigores que me persiguen». El señor de Brissac, ese era el nombre del joven en cuyas manos me hizo caer el destino, sumamente pervertido por las costumbres licenciosas, carecía en lo más mínimo de sensibilidad. Lamentablemente, es muy común ver que el libertinaje de los sentidos anula todo sentimiento piadoso en los hombres que lo practican, y lo normal es que se vuelvan muy duros, ya sea porque la mayoría de sus excesos requiere una cierta insensibilidad en su alma, o porque la violenta sacudida que tales desbordes imprimen a su sistema nervioso les torna insensibles a sus perversas acciones. Lo cierto es que el libertino más consumado rara vez es un hombre sensible. Pero a esta crueldad natural en este tipo de personas, de cuyo carácter solo os hago un ligero bosquejo, debo deciros que en el caso del señor Brissac se sumaba un marcado desprecio por nuestro sexo, un odio tan inveterado por todo lo que atañe a la condición femenina que era muy difícil que lograse despertar en su alma los sentimientos con que quería conmoverlo. «¿Qué hacías ahí, tórtola de los bosques?», me dijo rudamente como toda respuesta ese hombre a quien pretendía enternecer. «Di la verdad, has visto lo que ha pasado entre este joven y yo, ¿no es cierto?» «No, señor», repliqué de inmediato, y creyendo en que no hacía ningún mal en ocultarle la verdad, le dije: «Podéis estar seguro que os vi a vos y al señor conversando en la hierba. No he visto más». «Quisiera creerte por tu bien», respondió el señor de Brissac. «Pues si llego a saber que has podido ver alguna otra cosa, jamás saldrás de estos matorrales. Hala, Yasmín, aún es pronto para regresar. Tenemos tiempo para oír las aventuras de esta buscona, que nos las cuente ahora mismo. Luego la ataremos a ese gran roble y probaremos nuestros cuchillos de caza en sus venas». Los jóvenes se sientan y me ordenan que lo haga junto a ellos, y allí les cuento ingenuamente todo lo que me había ocurrido desde mi infancia. «Vamos, Jazmín», dijo el señor de Brissac, levantándose cuando hubo acabado mi relato. «Seamos justos por una vez en la vida, querido. La justa Temis ha condenado a esta pilla. No suframos por el hecho de que los designios de la diosa se hayan frustrado tan cruelmente, y apliquemos a esta criminal el castigo que le estaba destinado. No solo no cometeremos ningún delito,
sino que haremos un acto virtuoso, amigo mío, ya que vamos a restablecer el orden moral de las cosas, y puesto que a veces tenemos la desgracia de alterarlo, restablezcámoslo al menos con valentía cuando la ocasión se presente. Y aquellos hombres crueles me arrastran hasta el árbol que había señalado, haciendo caso omiso de mis sollozos y de mis lágrimas. «Atémosla así», le dijo el señor de Brésac a su criado, empujándome para apoyar mi vientre contra el árbol. Sus jarreteras, sus pañuelos, todo sirvió en ese momento, y me trataron tan brutalmente que me fue imposible mover ninguno de mis miembros. Una vez que concluyeron con esta operación, los malvados me arrancaron la falda, levantaron mi camisa hasta los hombros, y cuando les vi coger el cuchillo de caza, pensé que lo hundirían en todas las partes de mi cuerpo que su brutalidad había dejado al desnudo. «Con eso ya tenemos bastante», dijo Brésac, sin que yo hubiese recibido un solo golpe. «Es suficiente para que ella nos conozca y quede bajo nuestro poder». «Sofía», continuó diciendo mientras deshacía mis ataduras, «vestíos, sed discreta y seguidnos. Si os unís a nosotros, no tenéis de qué arrepentiros, hija mía. Mi madre necesita otra doncella, de modo que os presentaré a ella. Os doy fe que responderé de vuestra conducta. Pero si abusáis de mi bondad o traicionáis mi confianza, os traeré aquí otra vez. Observad bien este árbol, que os servirá de lecho mortuorio. Recordad que no está más que a 1 legua del castillo al que os llevo, y que a la más mínima falta seréis conducida hasta aquí». Apenas pude hallar las palabras para agradecer a mi benefactor. Me arrojé a sus pies, me abracé a sus rodillas, le hice todas las promesas imaginables respecto a mi buena conducta, pero, insensible a mi dolor, el señor de Brésac me dijo: «Ya vale, es vuestra conducta la que hablará por vos, y será ella la que determine vuestra suerte». Comenzamos a andar. Yasmín y su amo hablaban entre ellos, y yo les seguía silenciosa y humildemente. En poco menos de 1 hora llegamos al castillo de la señora condesa de Brésac. La magnificencia de los alrededores me hizo pensar que cualquiera fuese el trabajo que me tocase realizar en esa casa, sería siempre más lucrativo que el de gobernanta en casa de los señores d'Urban. Me hicieron esperar en una sala de servicio donde Yasmín me dio de comer, mientras el señor de Brésac subía a los aposentos de su madre para anunciarme. Al cabo de media hora vino a buscarme para presentármela. La señora de Brésac era una mujer de 45 años que aún conservaba su belleza. Parecía honesta y sobre todo muy humana, aunque sus palabras revelaban a una persona de principios algo severos. Había quedado viuda hacía 2 años de un hombre de muy buena cuna, sin otra fortuna que los buenos títulos que había puesto a su disposición. Por tanto, todos sus bienes que podía esperar el señor de Brésac eran los que heredaría su madre, ya que los que había dejado su padre apenas si le alcanzara para sus diversiones. La señora de Brésac le pasaba una pensión considerable, aunque esa suma apenas bastaba para satisfacer los numerosos gastos de su hijo. La casa obtenía al menos 70.000 libras de renta, y el señor de Brésac no tenía hermanos. Jamás se le pudo convencer de que trabajara. Todo lo que le apartaba de sus placeres le resultaba tan insoportable que era imposible que él asumiese cualquier obligación. La señora condesa y su hijo vivían durante 3 meses al año en el castillo y el resto en París, pero el tiempo que ella exigía del hijo para que la acompañase era una molestia muy grande para un hombre que no deja jamás el centro de sus placeres sin sentirse sumido en la más honda pesadumbre. El marqués de Brésac me ordenó que le contara a su madre las mismas cosas que le había dicho en el bosque
y cuando hube acabado mi relato, su madre me dijo: «Vuestro candor e ingenuidad», me dijo la señora de Brissac, «no me dejan lugar a dudas respecto de vuestra inocencia. La única información que recabaré de vos será aquella que me permita confirmar si realmente sois la hija de quien me habéis dicho. Si fuese así, el hecho de haber conocido a vuestro padre sería razón suficiente para que me interese por vos. En cuanto al pleito que tenéis con los señores d'Urban, puedo resolverlo con un par de visitas al canciller, a quien conozco desde hace muchísimo tiempo y que es quizá el hombre más íntegro de toda Francia. Se trata de probar vuestra inocencia para anular la sentencia dictada contra vos y para que podáis volver a París sin temor alguno. Pero piénsalo bien, Sofía. Todo lo que te prometo es a cambio de una conducta intachable. Ya veis que el reconocimiento que os exijo será siempre en provecho vuestro». Me arrojé a los pies de la señora de Brissac, asegurándole que mi conducta jamás le daría lugar a quejas, y a partir de ese momento quedé instalada en su casa, ocupando el puesto de segunda doncella. Al cabo de 3 días, llegó de París la información solicitada por la marquesa, y felizmente era tal como yo la esperaba. En ese momento desaparecieron los negros pensamientos, ocupando su lugar la esperanza de los más dulces consuelos que hubiese podido esperar. Pero estaba escrito en el cielo que yo jamás llegaría a ser feliz, y si viví fortuitamente algunos momentos de calma, solo sirvieron para volver más amargos todos aquellos horrores que me sobrevinieron al poco tiempo. Nada más llegar a la capital, la señora de Brissac se dio prisa por ayudarme. El primer presidente quiso verme y escuchó con sumo interés todas mis desventuras. Se reconocieron los delitos cometidos por d'Urban. Se convencieron de que, si bien yo había sacado provecho del incendio de la prisión de Palacio, al menos no había participado en tales hechos, y se anuló todo el procedimiento, me aseguraron, sin que los magistrados encargados del caso juzgasen necesario cumplir con otras formalidades. Es fácil imaginar cuánto me unió a la señora condesa todo lo que hizo por mí. Aunque no hubiese tenido para conmigo tantas bondades, todos sus favores eran ya suficientes para sentirme ligada de por vida a la maravillosa protectora. Pero no era la intención del joven marqués de Brissac que permaneciese tan unida a su madre. Aparte de los horrorosos excesos que os he descrito, a los que aquel joven se entregó en París con mucha mayor fruición que en el campo, no tardé mucho tiempo en descubrir otro igualmente deleznable. Detestaba profundamente a la condesa. Es cierto que ella obraba como todas las madres del mundo, ya sea prohibiéndole su conducta libertina o poniendo obstáculos para que no siguiese por esa senda, pero quizá fue demasiado rigurosa. Finalmente, esa severidad solo consiguió que el marqués se lanzara con mayor frenesí a la vida licenciosa y que la pobre condesa cosechase como único fruto de sus persecuciones el profundo odio de su hijo. «No penséis», me decía a menudo el marqués, «que todo lo que mi madre hace por vos se debe a su propia iniciativa. Creedme, Sofía, que si yo no la persiguiera constantemente, a duras penas se ocuparía de lo que os ha prometido. Todo lo que ha hecho ha sido gracias a mí. Me atrevo a decir que es a mí a quien debéis algún reconocimiento, Sofía, y el que exijo de vos os debe parecer tanto más desinteresado cuanto me sabéis que, por muy bonita que seáis, no son vuestros favores lo que yo pretendo. No, Sofía, no. Los servicios que espero de vos son de otro género. Y cuando estéis convencida de todo lo que he hecho por vos, espero encontrar en vuestro corazón todo aquello que tengo derecho a esperar». Ese discurso me pareció tan confuso que no supe qué responder. Por tanto, le contesté al azar, y quizá un poco irreflexivamente: «Es el momento de que conozcáis, señora, el único y verdadero error que puedo reprocharme en mi vida. Más que un error, fue una extravagancia sin par. Pero al menos no es un delito, es un simple error por el cual solo he pagado yo y del cual creo
Se ha valido la mano equitativa de la providencia para arrastrarme hasta el abismo que se abría casi insensiblemente bajo mis pies. Me era imposible ver al marqués de Brésac sin sentirme atraída hacia él por cierto impulso de ternura que me era imposible controlar. Cualquier reflexión que hiciese acerca de su rechazo a las mujeres o sus depravadas inclinaciones, sobre las distancias morales que nos separaban, nada en el mundo podía apagar esa pasión que había nacido en mí, y si el marqués me hubiese pedido la vida, yo la habría sacrificado 1000 veces, y creyendo que aún nada había hecho por él. Él estaba lejos de sospechar los sentimientos que tan celosamente guardaba en mi corazón. Estaba lejos, el ingrato, de desentrañar el porqué de las lágrimas que diariamente derramaba la desdichada Sofía y que se debían a los vergonzosos excesos que le perdían. Pero era imposible que no advirtiese mi deseo en anticiparme a todo aquello que podía complacerle, o todas mis deferencias. Demasiado ciega, sin duda, éstas llegaban al punto de hacerme cómplice de sus errores, salvo cuando no me permitía la decencia ocultárselos a su madre. De alguna manera mi conducta me valió su confianza, y todo lo que de él procedía me parecía tan precioso, me cegaba tanto con lo poco que podía ofrecerme su corazón, que llegué a creer que no le era indiferente. Pero cuán pronto me desengañaban sus excesos y desórdenes. Estos eran tales que no solo la casa estaba llena de los indignos secuaces de sus orgías, sino que incluso fuera de ella, él mismo sobornaba a una multitud de sujetos despreciables que le recibían en sus casas o venían a diario a la suya. Y como esos gustos tan odiosos no son de los menos caros, el marqués gastaba en ellos dinero y salud. Algunas veces me tomé el atrevimiento de demostrarle los inconvenientes que le acarreaba su conducta, y él me escuchaba sin protestar, y acababa diciéndome que no se podía corregir el vicio que a él le dominaba, el cual, multiplicándose en sus formas, tenía unos matices diferentes para cada edad, que cada 10 años las sensaciones obtenidas eran mucho más gratificantes, y que todos los que tenían la desgracia de hallarse inmersos en esas prácticas vivían atenidos a ellas hasta su muerte. Pero cuando intentaba hablarle de su madre y de la tristeza que a ella le ocasionaba, solo provocaba en él despecho, mal humor, irritación e impaciencia. Al ver que desde hacía tanto tiempo ella usufructuaba unos bienes que a él le pertenecían, mostraba el odio más insolente hacia su respetable madre y una empecinada rebelión contra los sentimientos que la naturaleza ha impuesto. ¿Será cierto entonces que, cuando se llega a transgredir a través de esos gustos las sagradas leyes de la naturaleza, la necesaria consecuencia de ese primer delito es la horrorosa facilidad para cometer todos los otros? Otras veces recurrí a los medios que me brindaba la religión. Como ella, casi siempre me había consolado. Traté de que sus beneficios llegaran al alma de aquel perverso, estando casi segura de atraparle con esos lazos si lograba transmitirle sus encantos. Pero el marqués no me dejó utilizar por mucho tiempo tales medios para con él. Siendo como era un enemigo declarado de nuestros santos misterios, a los que ridiculizaba continuamente, un crítico contumaz de la pureza de nuestros dogmas y extremadamente opuesto a la existencia de un ser supremo, el señor de Brésac, antes de dejarse convertir por mí, buscó más bien el modo de corromperme. Todas las religiones parten de un falso principio, Sofía, me dijo un día. Todas dan por supuesta la necesidad de adorar a un Dios creador. Ahora bien, si ese mundo eterno, como todos aquellos entre los cuales flota en el espacio infinito, jamás tuvo un comienzo y no debe nunca tener fin, si todo lo que produce la naturaleza es el resultado de las leyes que la dirigen, si su acción y su reacción perpetua suponen el movimiento que les es esencial, entonces, ¿por qué le adjudicáis gratuitamente un motor?
Ah, créelo, Sofía, ese Dios que tú reconoces no es sino el fruto de la ignorancia y de la tiranía. Cuando el más fuerte desea encadenar al más débil, aquel le persuade de que hay un Dios que santifica las cadenas que le esclavizan, y éste, embrutecido por la miseria, cree absolutamente todo lo que el otro quiere. Todas las religiones nacidas de esta patraña inicial deben ser condenadas al desprecio. No hay una sola que no enarbole el emblema de la impostura y de la estupidez. En todos esos misterios que hacen temblar a la razón, solo encuentro unos dogmas que ultrajan la naturaleza y unas ceremonias grotescas que solo mueven a la risa. Desde que abrí los ojos, Sofía, detesto esos horrores. Tengo por norma pisotearlos y he jurado no volver a ellos en toda mi vida. Si quieres ser sensata, Sofía, sigue mis pasos. Señor, respondí al marqués, ¿privaríais a esta desdichada de la más dulce esperanza que anima su vida si le quitarais esa religión que la consuela? Creo firmemente en lo que ella enseña y estando plenamente convencida de que todos los ataques que recibe no son más que el fruto del libertinaje y de las pasiones, debo sacrificar mis creencias a unos sofismas que me harían perder el mayor consuelo que tengo en la vida. A este agregué 1001 razonamientos dictados por mi pensamiento e inspirados por mi corazón, pero el marqués se rió de ellos y sus capciosos principios, expresados con una enérgica elocuencia y fundamentados en lecturas que felizmente nunca había llegado a mis manos, siempre se imponía a los míos. La señora de Brissac, que era una mujer piadosa y dotada de muchas virtudes, no ignoraba que los extravíos de su hijo se debían a la incredulidad reinante en el ambiente en que se desenvolvía. A menudo sollozaba delante de mí, y como ella se dignara a ver en mí cierta sensatez que no hallaba entre otras mujeres que la rodeaban, comenzó a confiarme las penas que la afligían. Entretanto, los excesos de su hijo eran cada vez mayores. El joven marqués había llegado a tal extremo que ya no se molestaba por ocultarlos. No solo rodeaba a su madre de toda esa peligrosa canalla que servía a sus placeres, sino que un día llegó a cometer la insolencia de decirle delante de mí que si ella seguía oponiéndose a sus actos libertinos, la convencería fácilmente del encanto que ellos tenían, cometiéndolos ante sus propios ojos. Verdaderamente había llegado a concebir tal idea. Yo no dejaba de llorar ante semejante conducta y tan pérfidos propósitos. Traté de desentrañar en el fondo de mí misma los motivos que alimentaban esa pasión que devoraba mi corazón y así poder ahogarlas de una vez. Pero, ¿es el amor un mal incurable? Todas aquellas cosas que podía apagarlo no conseguían sino atizar vivamente su llama. Y así, hasta el punto de que el pérfido Brissac nunca me pareció tan agradable como cuando pude ver con toda claridad todo aquello que debería haberme llevado a odiarle. Habían pasado ya 4 años desde mi llegada a aquella casa, siempre acosada por los mismos males y aliviada por los pequeños consuelos de siempre, cuando llegué a descubrir los horrorosos móviles que se escondían tras el seductor comportamiento del marqués hacia mí. Por aquel entonces pasamos una temporada en el campo. Yo era la única que había quedado al servicio de la señora. Su primera doncella había solicitado permiso para quedarse durante el verano en París por asuntos relacionados con su marido. Una noche, poco después de retirarme de los aposentos de la condesa, me encontraba tomando el fresco en el balcón, ya que a causa del calor no me decidí a acostarme, cuando de repente el marqués vino a golpear mi puerta rogándome que le concediera un momento para hablar conmigo. ¡Ay! El escaso tiempo que el cruel autor de mis males me dedicaba me parecía demasiado precioso como para negarme a ello. Entra, cierra con cuidado la puerta y se deja caer en el sillón junto a mi cama. «Escúchame, Sofía», me dijo algo turbado. «Voy a confesarte algo muy delicado,
pero debes jurarme que jamás vas a revelárselo a nadie. Oh, señor, ¿me creéis capaz de traicionar vuestra confianza? No sabes cuánto te arriesgarías si yo llegase a constatar que cometí un error al dártela. Perder vuestra confianza, señor, me ocasionaría el más grande de los pesares, de modo que no necesito mayores amenazas. Pues bien, Sofía, he pensado en deshacerme de mi madre, y eres tú quien debe ayudarme. «¿Yo, señor?», exclamé retrocediendo horrorizada. «¡Oh, cielos! ¿Cómo puede vuestro pensamiento haber concebido semejantes propósitos? Os entrego mi vida, señor, es vuestra. Disponed de ella como queráis, os la doy, pero no esperéis que me preste a un crimen cuya sola idea no puede resistir mi corazón». «Escucha, Sofía», me dijo el señor de Brésac intentando tranquilizarme. «No dudo que sientes repugnancia hacia ello, pero como eres hábil e ingeniosa, estoy seguro de que lograré vencerla, haciéndote ver que lo que tú consideras un gran crimen, en el fondo es una cosa muy simple. Ante tus ojos, tan poco acostumbrados a la filosofía, se presentan dos crímenes: la destrucción de un semejante y el hecho de que ese semejante es mi madre. En cuanto a la destrucción de un semejante, puedes estar segura, Sofía, que se trata de algo puramente quimérico, ya que al hombre no le ha sido otorgado el poder de destruir. A lo sumo puede llegar a modificar las formas, pero de ninguna manera a aniquilarlas. Ahora bien, todas las formas son iguales ante la naturaleza, y en el inmenso crisol en el que se combinan todas las variaciones, todas las porciones de materia que allí se echan, se renuevan incesantemente adoptando nuevas formas, y cualesquiera que sean nuestras acciones en ese sentido, ninguna ofende ni ultraja la materia, puesto que nuestras destrucciones fortifican su poder y conservan su energía, evitando que ésta disminuya. En consecuencia, ¿qué más le da a la naturaleza cuya fuerza creadora jamás se detiene? ¿Qué es esa masa de carne que hoy conforma el cuerpo de una mujer, mañana se reproduzca bajo la forma de 1000 insectos diferentes? ¿Te atreverías a decirme que la creación de un individuo como nosotros es mucho más laboriosa que la de un gusanillo y que por tanto debe ponerse mayor atención e interés en ello? Y si el grado de interés, o antes bien de indiferencia, es el mismo, ¿qué le importa a ella que, a causa del crimen cometido por un hombre, otro se transforme en mosca o en hierba? Cuando se me demuestre la sublimidad de nuestra especie, cuando alguien me haya probado que es tal su importancia en la naturaleza, que si se la destruye se altera el cumplimiento de sus leyes, entonces podré creer que dicha destrucción sea un crimen. Pero mientras el estudio detenido de la naturaleza me pruebe que todo lo que habita sobre la tierra, hasta la más imperfecta de sus obras, tiene el mismo valor para ella, daré por sentado que la mutación de esos seres en otras 1000 formas diferentes jamás puede entorpecer sus leyes. Me diré, los hombres, las plantas y los animales crecen, se nutren y se destruyen por los mismos medios, sin experimentar jamás una muerte real, sino una simple variación que modifica su forma. Todo, a mi juicio, nace y se reproduce infinitamente, apareciendo por un instante bajo una determinada forma y poco después con otra, según la voluntad del ser que quiere o que puede modificarlos, pudiendo incluso transformarse varios miles de veces en un día, sin que por ello se vea afectada ninguna ley natural. Pero ese ser a quien pretendo destruir es mi madre, el ser que me ha llevado en su seno. ¿Y qué consideración me merece ello? ¿A título de qué voy a detenerme? ¿He de creer que esa madre piensa en mí cuando su lujuria la llevó a concebirme? ¿Acaso le debo el reconocimiento por haber satisfecho su placer? Por otra parte,
no es la sangre de la madre la que da origen al ser, sino únicamente la del padre. En el seno de la hembra germina, se conserva y madura el feto, pero ella nada aporta. Y ese fue el razonamiento que me impidió atentar contra la vida de mi padre, mientras que hoy juzgo como algo muy simple el acabar con la mujer que me ha traído al mundo. Si bien es cierto que el corazón del hijo puede, con justicia, albergar ciertos sentimientos de gratitud hacia su madre, eso solo puede deberse al comportamiento que tuvo para con nosotros desde que tuvimos conciencia para disfrutarlo. Si su proceder fue bueno, podemos quererla. Quizá deba ser así. Pero si fue absolutamente malo, como ninguna ley de la naturaleza nos encadena, no solo no le debemos nada, sino que todo nos indica que tenemos que deshacernos de ella por esa poderosa fuerza del egoísmo que al hombre le lleva de un modo natural e irremediable a desembarazarse de todo aquello que le perjudica, sin que haga otra cosa al actuar así que obedecer al más sagrado de sus impulsos. «¡Ay, señor!», respondí horrorizada ante la crueldad del marqués. «Esa indiferencia que suponéis que existe en la naturaleza no es otra cosa que el producto de vuestras pasiones. Dignaos por un instante escuchar a vuestro corazón en lugar de hacer caso a ellas, y veréis cómo él condenará esos imperiosos razonamientos que os dicta el libertinaje. Ese corazón a cuyo juicio remito, ¿acaso no es el santuario donde esa naturaleza que ultrajáis desea ser oída y respetada? Si ella le inspira el más profundo horror hacia el crimen que premeditáis, me concederéis que éste es condenable. Me objetaréis que el fuego de las pasiones disipa ese horror, de acuerdo, pero una vez satisfechas, darán paso a la voz del corazón, ese imperativo órgano donde nacerán los remordimientos que en vano trataréis de combatir. Cuanto más grande sea vuestra sensibilidad, mayor desgarramiento experimentará ese corazón. Cada día, cada instante, tendréis delante de vuestros ojos la imagen de esa tierna madre a la que vuestra bárbara mano llevó a la tumba. Escucharéis su voz plañidera seguir pronunciando dulcemente el nombre que os hizo feliz durante vuestra infancia. Ella aparecerá en vuestras pesadillas y atormentará vuestros pensamientos. Reabrirá con sus manos sangrantes las heridas con las que la desgarrasteis. Para vos no habrá ni un solo momento feliz en la tierra. Se acabarán vuestros placeres, se os trastocará el pensamiento. La mano de la providencia, cuyo poder desconocéis, vengará esa vida que habéis destruido, envenenando la vuestra. Y sin haber llegado a disfrutar de vuestros delitos, moriríais por el atroz remordimiento de haberlos concebido. Fin de la tercera parte.